Los voy a invitar nuevamente a abrir la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10 y vamos a releer los versículos 23 al 25. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Una vez que lo encuentren, les voy a pedir que puestos de pie, escuchen la lectura de estos versículos. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Dice así la palabra del Señor. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Vemos? Bendito Dios y Padre Celestial, estamos, Señor, aquí en tu presencia para rogar, en primer lugar, el perdón de nuestros pecados y pedirte, Señor, que por medio de tu palabra traiga bendición a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Danos tu fortaleza, danos aquellas cosas que a nosotros faltan, Señor, para ser, como dice tu palabra, perfectos, para ser fieles, para ser siervos y siervas tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a estar firmemente bajo de tu mano y que nuestra fe, Señor, sea una fe firme, no fluctuante, no una fe débil, Señor, sino que una fe que está fundada, Señor, sobre la roca. Padre Celestial, te ruego que la meditación de esta tarde sea de provecho, Señor, provecho espiritual para cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias te damos porque hoy finalizamos un año, Señor, con los cultos de día domingo y agradeciéndote porque cada domingo, Señor, que hemos estado reunidos, presencia, Señor, ha estado en medio nuestro, guiándonos, acompañándonos, exhortándonos a través de tu palabra, Señor. Gracias porque ha habido alimento espiritual aquí, en este lugar, para todos nosotros. Gracias porque no podríamos decir, Señor, que desconocemos tu palabra, no se nos enseña correctamente. Te agradecemos porque esta iglesia es una iglesia fiel a tu palabra, Señor, y así se ha mantenido, y así esperamos que siga siendo, Señor. Padre bendito, rogamos ahora que tu presencia pueda manifestarse, Señor, en nuestro, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Quiero reflexionar en esta tarde con estos versículos, para que leyeran el contexto. Es importante, ¿verdad?, considerar el contexto de lo que está hablando el escritor, o lo que Dios nos dice en este capítulo de Hebreos. Y nos habla que en realidad tenemos libertad para entrar en la presencia del Señor, haciendo un recordatorio seguramente a lo que era en la antigüedad, estar en la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote, y una sola vez al año, podía entrar detrás del velo, donde estaba la presencia del Señor. Y nosotros hoy día tenemos libertad para entrar, ¿cierto?, no solo aquí en este lugar, sino que sea estar y entrar en la presencia del Señor. Permanentemente estamos, ¿no es cierto?, en la presencia del Señor. Tanto es un privilegio que nosotros tenemos hoy día. El pueblo no tenía ese privilegio. Insisto, solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, pero el pueblo tenía el privilegio de estar, ¿no es cierto?, en la presencia misma del Señor. El pueblo se conformaba con ver desde lejos, en un comienzo, cuando Dios aparecía, ¿no es cierto?, allí a través del trueno y tumbaba la tierra, ¿no es cierto?, cuando hablaba el Señor. El pueblo tuvo el privilegio de escuchar y ver todo eso, pero el miedo les movió, ¿no es cierto?, a rogar a Moisés, y rogar al Señor a su vez que no hablara el pueblo, que el pueblo se aterraba, y solamente hablara con Moisés. El pueblo mismo, ¿cierto?, no quiso que Dios hablara directamente con ellos, por el terror que causaba la presencia
del Señor. De ahí en adelante, entonces, nunca más el pueblo tuvo ese privilegio de estar en la presencia del Señor. Nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos la presencia de Dios permanente con nuestro corazón. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios mismo también, que habita en medio nuestro. Por lo tanto, es un privilegio tremendo. Y de eso comienza a hablarnos, ¿no es cierto? Aquí el versículo 19 del capítulo 10 de Hebreo, dándonos a entender el tremendo privilegio que nosotros tenemos al poder entrar en la presencia misma del Señor y libres, ¿no es cierto?, de ese velo que tapaba, ¿no es cierto?, la presencia del Señor del pueblo. Ya no hay un velo que tape la presencia del Señor de nuestra vida. Podemos entrar directamente, ¿cierto?, donde quiera que sea y estar en comunión con el Señor de manera permanente. Y además, porque tenemos un sumo sacerdote eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya no un sacerdote, ¿verdad?, que primero tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Este sumo sacerdote no, porque fue sin pecado, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue perfecto hombre y perfecto Dios, sin pecado alguno. Y de esa forma entregó, ¿cierto?, su vida en sacrificio por cada uno de nosotros. Y por eso nosotros, ¿no es cierto?, tenemos entrada, ¿no es cierto?, a la presencia del Señor. Por lo tanto, teniendo todo este privilegio, ¿verdad?, este privilegio de poder estar en la presencia de Dios permanentemente, de tener un sumo sacerdote eterno, ¿verdad?, que está en favor nuestro, dice que debemos llegarnos a Dios con un corazón verdadero, sincero. Esa es la forma en que el Hijo y la hija de Dios debemos acercarnos al Señor, de manera sincera. No podemos ocultar nada al Señor en nuestras vidas. Todo debemos dejarlo en su presencia. ¿Y cómo debe ser nuestra fe? Una fe, ¿no es cierto?, pura, sincera, pero firme. Por eso dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, porque eso es lo que ha ocurrido en nuestra vida. Dios ha purificado nuestros corazones por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense, mis hermanos, que esta purificación del corazón nuestro debe ser permanente en la vida nuestra en esta tierra. Porque esta tierra es una tierra permeada por el pecado. Todos los días nosotros salimos, ¿no es cierto?, a este mundo a enfrentar distintas situaciones y nos vamos a encontrar por el pecado por doquier. Por donde quiera que sea, vamos a encontrar el pecado. Y muchas veces este pecado también va a manchar nuestros corazones. Por lo tanto, debemos estar purificándonos permanentemente en la presencia misma del Señor con la sangre de Jesucristo, su Hijo. Lavados los cuerpos con agua limpia, ¿no es cierto?, haciendo en esto una similitud entre lo que ocurre, ¿no es cierto?, con el lavamiento de nuestros pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y así, ¿no es cierto?, también los cuerpos. Porque ¿cómo debían presentarse los sacerdotes y el pueblo, ¿no es cierto?, ante el acatamiento y el llamado de Dios, ¿no es cierto?, a la congregación? Purificados los cuerpos. Y debían presentarse con el sacrificio, ¿no es cierto?, para presentar por sus pecados, pero también purificados los cuerpos, lavados, ¿no es cierto?, con ropas limpias. De esa manera el pueblo debía presentarse ante el Señor. De los sacerdotes, ¿qué va a decir de los sacerdotes? ¿Cómo debía ser la vestimenta de los sacerdotes que entraban en la presencia misma del Señor y que ministraban, ¿verdad?, al pueblo en las cosas de Dios? Las vestimentas no debían tener manchas, debían estar purificadas y lavadas. De esa forma debía presentarse el sacerdote y el sumo sacerdote en la presencia del Señor. Y luego dice que esta fe debe ser una fe firme, no una fe fluctuante que vacile o que titubee, ¿verdad? Porque esa fe que vacila y que titubea no es una fe, ¿no es cierto?, firme en el Señor. La fe de Cristo es una fe que está fundamentada en la roca misma y por lo tanto no vacilará ni titubeará nunca. Podremos experimentar debilidad en nuestra fe, pero nunca titubeará ni dudará de nuestro Dios y de nuestro Salvador, porque la fe en Cristo, insisto, es una fe que está fundamentada en Cristo, que es la roca de nuestra salvación. Y luego dice, ¿no es cierto?, que fiel es el que prometió. Fíjense ustedes que aquí muchas veces nosotros interpretamos que esta fidelidad se refiere al Señor.
que el Señor prometió y es fiel porque promete. Pero pareciera, si nosotros analizásemos bien el versículo, pareciera que el escritor está diciendo que el que prometió debe ser fiel en lo que prometió. Y luego menciona algunas cosas de las cuales podemos deducir que nosotros, al ingresar al pueblo de Dios, hemos prometido dos cosas importantes y en eso debemos ser fieles, en el amor hacia nuestros hermanos. Hemos prometido amar a nuestros hermanos y hemos prometido no dejar la congregación. Son dos promesas. Y fíjense ustedes que siempre pasamos por alto nosotros la recepción de miembros de nuestra iglesia. Lo que promete el hermano y la hermana que se recibe de miembro de nuestra iglesia ante toda la congregación. ¿Qué promete? Sino amar a sus hermanos. ¿Qué promete sino velar por la paz de su iglesia? ¿Y qué promete sino ser fiel, ¿no es cierto?, a su congregación y no abandonarla nunca? Son promesas que nosotros, los que somos miembros, las hemos hecho ante toda la congregación y en la presencia del Señor. Y fíjense ustedes que son las primeras promesas que los hermanos que se bautizan y que se reciben de miembros olvidan. Y hay que recordarles siempre, ¿verdad? Y digo esto, ¿no es cierto?, porque hoy día hay muchas personas que después de la pandemia decidieron definitivamente no ir más a la iglesia. Y eso en todo el mundo, ¿eh? Como lo decía en la mañana, en todas partes, no solo en nuestra iglesia. Yo sé que ustedes echan de menos a varios, ¿cierto? Todos echamos de menos a varios. Y es que algunos de esos varios que extrañamos, de manera personal y voluntaria, han decidido no asistir más a la iglesia después de la pandemia. Es triste, pero es una realidad. Han olvidado sus promesas, han sido infieles a sus promesas. Y por eso acá la palabra del Señor dice que fiel es el que prometió. ¿Ya? O sea, si yo soy fiel, si yo prometo, ¿no es cierto? Debo ser fiel en aquellas promesas que hago a Dios y también a nuestros hermanos. Otros, después de ser creyentes de muchos años, terminaron, fíjense ustedes, conformándose nada más con participar de los cultos a Dios a través de la televisión o de las redes sociales. Y me refiero a esos hermanos de años en el Evangelio, no aquellos de nuestros hermanos, ¿no es cierto?, que viven lejos y que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, que es una bendición para ellos y que mantienen la fe, ¿no es cierto?, a través de esta conexión. Y gloria al Señor por eso. Sino que me refiero a aquellos que siendo cristianos, ¿no es cierto?, de años en el Evangelio, conocedores de la doctrina de la palabra del Señor, ¿no es cierto?, hoy día se están conformando con cultos a Dios, cultos solemnes al Señor, a través de la televisión y a través de las redes sociales. Y con eso se conforman, desde sus casas, en la comodidad de las casas, donde no tienen que hacer ni un esfuerzo para conectarse, donde no tienen que vestirse de manera especial para conectarse, porque muchos ni siquiera lo hacen, ¿no es cierto?, para conectarse. Se conectan como si fuera cualquier cosa. Bueno, se han transformado, ¿no es cierto?, en parásitos espirituales, nuestros hermanos que eso hacen. Perdónenme que los diga, pero son parásitos espirituales que han decidido voluntariamente no seguir congregándose, como Dios lo manda claramente en su palabra, ¿verdad? Y han decidido voluntariamente entonces no ser partícipes de la coinonía que llama la palabra del Señor, de la comunión de los santos, voluntariamente. Y no saben que quienes han hecho eso voluntariamente se perjudican ellos mismos, perjudican su propia vida espiritual, perjudican sus familias, ¿no es cierto? Porque no hay, ¿no es cierto?, una comunión con el pueblo de Dios. No es lo mismo, perdónenme hermano, ¿no es cierto?, nosotros lo vimos durante 2 años. No es lo mismo estar conectado a un culto que estar de manera presencial. Este poco tiempo que llevamos después de la pandemia ha sido un tiempo hermoso, en el cual hemos sido partícipes, ¿no es cierto?, de 11 juntos, de la comunión cristiana, de esta coinonía, ¿no es cierto?, que llama la palabra del Señor, de este afecto fraternal, que no es lo mismo, que no podemos tenerlo a través de las redes sociales. Por lo tanto, quienes todavía, ¿cierto?, siendo antiguos en el Evangelio y no se congregan obedeciendo la palabra del Señor, hermanos, cuidado con eso, ¿ya?
No están siendo bendecidos como Dios quiere bendecirles. No están recibiendo el alimento espiritual completo. Están recibiendo tal vez estudios bíblicos profundos, estudios teológicos, pero ¿de qué les vale? ¿De qué sirve recibir toda esa instrucción y ese conocimiento en el intelecto si no podemos practicarlo con el pueblo de Dios? ¿Verdad? No olvidemos que somos miembros los unos de los otros y por lo tanto Dios nos ha enviado a un lugar para congregarnos, para ser bendecidos. Aún los ancianos gobernantes, aún los pastores necesitamos, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Y Dios ha dotado a unos y a otros con distintos dones en la iglesia. Yo no soy un doctor en la escritura y necesito de repente escuchar también a alguien instruido en la escritura que con profundidad, ¿no es cierto?, pueda explicar doctrinas difíciles. Lo necesito también yo, ¿verdad? Alguno que es maestro de la palabra del Señor también necesitará, ¿no es cierto?, ser exhortado de algún hermano espiritual que pueda levantarle el espíritu. Y así dependemos los unos de los otros. Pero aquellos, ¿no es cierto?, que no se congregan voluntariamente, no tienen esta bendición. Por lo tanto, están incompletos. Les falta algo en su vida. Es verdad que la iglesia no es esencial para ser salvo. Y esa es una realidad, ¿verdad? Pero la iglesia es esencial para el crecimiento espiritual. Así lo vamos a ver hoy día a través de la Escritura. Hay otros hermanos nuestros decepcionados de ver errores en la iglesia, en las personas y los líderes, han decidido también voluntariamente no congregarse nunca más, hermanos. Vivimos en una tierra, ¿no es cierto?, de pecado. Aún el pecado se manifiesta dentro del pueblo de Dios. Aún la iglesia primitiva, siendo una iglesia tan cercana, ¿no es cierto?, al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia que manifestó tal vez a través de todos los tiempos, ¿no es cierto?, el amor fraternal mayor conocido, ¿verdad?, hasta nuestros tiempos. Sin embargo, una iglesia que presentó profundos problemas también, y no solo doctrinales, sino problemas de carnalidad entre los hermanos, también se manifestaron en la iglesia apostólica. ¿Qué más queda a la iglesia del siglo XXI? ¿Verdad? Que también está conformada por hombres y mujeres pecadores, viles como nosotros éramos, ¿no es cierto?, sin Cristo en este mundo, perdidos, porque esa era nuestra condición. Entonces hay quienes decepcionados de ver estos errores o pecados en la iglesia, en las personas, en sus hermanos, o en los pastores, o en los ancianos, han decidido simplemente no congregarse nunca más. En esta iglesia hemos conocido varios en el pasado y se han ido enojados por esto y nunca más volvieron. Y hoy día, ¿verdad?, he tenido noticias de algunos de ellos, llevan vidas lamentables, hermanos, lamentables. Y no me alegro por ello. Debería entristecernos eso, porque son nuestros hermanos que han errado el camino, que han mirado al hombre y no a Cristo. Habría que preguntarse, nosotros deberíamos preguntar, ¿qué tan necesario es congregarse en realidad? ¿Vale la pena el esfuerzo? Hoy día hubo un esfuerzo. Anoche nos acostamos muy tarde, ¿verdad? Nos levantamos temprano para después comunicar los que vinimos hoy día, ¿no es cierto? Ahí a duras penas llegamos con el cuerpo cansado. ¿Vale la pena, hermanos, todo este esfuerzo? ¿Vale la pena dejar domingo tras domingo a la familia de lado? ¿A los seres queridos de lado? ¿A nuestras obligaciones dejarlas de lado domingo tras domingo? ¿Acaso vale la pena eso? ¿Vale la pena todo eso por esto? ¿Por quienes nos rodean cada domingo? ¿Vale la pena? Debemos preguntarnos eso nosotros. ¿Por qué debemos congregarnos? Hay hermanos que no se congregan. Hay un grupo muy conocido, ¿no es cierto?, a nivel mundial y que también se manifiesta en nuestro país. Un grupo de hermanos, creo yo que son hermanos en Cristo, son salvados, pero que no reconocen la iglesia. ¿Ya? Y ellos no reconocen simplemente la iglesia y se reúnen en sus hogares, en lo que ellos llaman las células, ¿verdad? Y no reconocen la iglesia. Bueno, hermanos nuestros serán, ¿cierto? Si han aceptado a Cristo como su Salvador, y si sus pecados han sido perdonados, hermanos nuestros son, hijos de Dios son, pero errados en cuanto a algunas doctrinas. Eso no cabe la menor duda, ¿verdad?
Todo esto, mis hermanos, el congregarnos, dice la palabra del Señor, domingo tras domingo, vez tras vez, ¿no es cierto? Cuando hay alguna actividad, estar en las cosas del Señor, es necesaria para esta coinonía, para esta comunión con el pueblo de Dios, y que Dios añora y que Dios ve de una manera tan preciosa la comunión de su pueblo. No es cualquier cosa. Dice Hechos 1:14 con respecto a esta comunión de la iglesia primitiva. Todos estos, o sea, los discípulos, los hermanos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esa era la forma en que se congregaba la iglesia primitiva, los discípulos, con los apóstoles, con las mujeres, ¿no es cierto?, que se reunían en aquella época, con María, con las hermanas de Lázaro seguramente, con Lázaro mismo también seguramente, y en varias oportunidades reunido con los hermanos. ¿Cuántos otros hermanos se reunían permanentemente? Y cómo dice que perseveraban. ¿Y qué es perseverar? Sino mantenerse en el tiempo, inalterable. No olvidemos que esa es una característica de los salvados. No es una condición para ser salvo, el perseverar. Es una característica del que es salvo. El que es salvo persevera hasta el fin. El que no es salvo nunca va a perseverar hasta el fin, quedará en el camino. Se fijará en el hermano, se fijará en el pastor, se enojará, se irá de la iglesia enojado, porque nunca perteneció al pueblo de Dios. Muchos de nuestros hermanos que hoy día no están es porque nunca permanecieron o nunca conocieron, ¿verdad?, al Salvador. La koinonia es una palabra griega, en realidad que podemos verla en el Nuevo Testamento, y que significa simplemente comunión con los del mismo Espíritu. Eso es lo que significa. Tener comunión con aquellos que son como yo, que creen lo mismo que yo, que sienten lo mismo que yo. La iglesia del principio, apostólica, tenía tal comunión que eran de un mismo sentir y perseveraban como unánime juntos. Fíjense ustedes estas dos palabras tan sencillas, pero una característica de la iglesia primitiva, el mismo sentir. Los hermanos tenían un mismo sentir, ¿verdad? No había divisiones doctrinales en esto. Hubo dificultades doctrinales. ¿Hubo dificultades de pecado? Sí, hubo pecado en la iglesia primitiva. Hubo disensiones en la iglesia primitiva. Hubo chismes en la iglesia primitiva. Hubo peleas en la iglesia primitiva. Hubo adulterio en la iglesia primitiva. Fornicaciones en la iglesia primitiva. Fíjense ustedes. Pero la iglesia primitiva era una sola. Y los hermanos perseveraban como juntos, unánimemente. Esa unidad del pueblo de Dios se manifestaba, ¿no es cierto?, en cada reunión que tenía la iglesia de Cristo de un comienzo. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, también dice Hechos capítulo 2:1, ¿cómo estaban? Dice, estaban todos unánimes juntos. Qué maravilloso, ¿verdad? No dice estaban todos perfectos, sin problemas, sin dificultades, sin pecado. Porque también eran seres humanos quienes formaban la iglesia primitiva. El apóstol Pedro, ¿cuántas veces cayó también, ¿no es cierto?, pecó contra el Señor. El apóstol Pablo, siendo el gran apóstol Pablo, también cometió errores en su vida, cometió pecados en su vida, ¿verdad? Por ser también tan arrebatado como era, le causó problemas eso en la vida del apóstol Pablo. Pero la característica de la iglesia primitiva es que era de un mismo sentido y una iglesia que perseveraba. ¿Cómo? Unánime. Los hermanos eran unidos, pero no solamente esa unidad carnal, ¿verdad? Este es mi amigo, somos amigos, no. Es bonito tener amistad, ¿cierto? Es bonito formar amigos, pero esta unanimidad se refiere a una unidad espiritual. Mi hermano en Cristo, lo amo porque es mi hermano en Cristo, ¿verdad? Se refiere a otro tipo de unidad, distinta a la que nosotros confundimos muchas veces dentro del pueblo de Dios, haciendo grupitos, formando amigos. Este es mi amigo, me junto con este otro no me junto, ¿verdad? Eso se nota mucho en las iglesias grandes. Nuestras iglesias, ¿no es cierto?, pequeñas, gracias al Señor no tenemos mayormente esos problemas, pero sí lo hemos tenido. Y a veces también lo manifestamos. Todo, me incluyo porque soy parte de esta pequeña iglesia, ¿no es cierto? Y debemos corregir nuestras prácticas a la luz de la palabra del Señor, todos, desde el pastor hacia abajo hasta el último hermano, todos. Necesitamos corregir nuestras malas prácticas, nuestros pecados, ¿no es cierto?, por la palabra del Señor.
Unánimes, entonces, quiere decir de un alma, de común acuerdo, o sea, un acuerdo en común. Estamos de acuerdo los dos, de estar unidos en la fe, teniendo un mismo Dios, un mismo Salvador, de un mismo sentir, sentimiento o voluntad que es compartida por un conjunto de personas. Miren qué hermoso, ¿no es cierto? Es un mismo sentimiento, una misma voluntad que tenemos todos nosotros. Eso debe ser notorio, siempre. No un grupo, ¿verdad? No ese grupo de allá, ese grupo de amigos ahí. Fíjense ustedes que en todas partes se manifiestan estos grupos de amigos. Y son un problema en todas partes, aún en la iglesia. ¿Ya? En el trabajo siempre es inevitable, siempre tratamos de sentar a los colegas por separado, ¿eh? Porque siempre se juntan los mismos. ¿Ya? En ese rincón de allá se juntan el grupito de los más jovencitos. Y aquí los más maduritos se sientan por acá. Y las medianas de edad se sientan todos por acá. Y todos cuchuchean, perdón la palabra. Y en los consejos del profesor y en las reuniones se siente el cuchicheo, el rumor. Qué feo eso en el mundo, ¿no es cierto? Pero también se da dentro del pueblo de Dios, que somos parte. Y porque el pecado todavía, ¿no es cierto?, se manifiesta en nosotros. Pero estas cosas debemos nosotros verlas con toda claridad a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad? No podemos en la iglesia estar haciendo grupitos o considerar a tal o a cual, ¿no es cierto?, como mi amigo y el otro como un hermano, sí, hacer un saludo hermano, ¿verdad? No puede ser así. Todos debemos tener una unión tal, ¿no es cierto?, que debe llevarnos a tener un mismo sentido y a perseverar, como dice la palabra del Señor, unánime, juntos. Juntos, no revueltos, como dice el dicho, unánime, juntos, juntos pero unánimes, con un solo sentido, no juntos obligados, porque es triste estar juntos por obligación. Entonces, yo estoy en la iglesia porque no tengo otra iglesia donde ir, y por eso vengo aquí. No, ¿no es cierto? Unánime, juntos, en un espíritu. Necesitamos nosotros congregarnos para convivir y para compartir con aquellos que son de la misma fe nuestra. Lo necesitamos. En el mundo o en las sociedades se manifiestan estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los profesores se agrupan, ¿no es cierto?, ahí en, el, en un grupo de profesionales, los médicos en otro grupo, los asistentes, ¿no es cierto?, en otro grupo. Y así hay grupos, ¿no es cierto?, en la sociedad. Los pueblos originarios, ¿no es cierto?, hoy día, que están tan de moda, ¿verdad? Pueblo originario por allá, pueblo originario por acá, y no se juntan. Son considerados todos, nadie es considerado chileno en nuestro país. ¿Ah? Yo no soy chileno, dicen, yo soy mapuche. Yo no soy chileno, soy de Aguita. Ya no somos una nación, fuimos, en la teoría, ¿no es cierto? Pero la iglesia no puede manifestar ese mismo, esa misma conducta que manifiesta el mundo. Nosotros necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos compartir, ¿no es cierto?, con aquellos que tienen la misma fe nuestra. Necesitamos conversar de la fe, necesitamos fortalecernos unos a otros, ¿no es cierto? Ahora, el congregarse no es simplemente o solo asistir a la iglesia. No es solamente eso. No es solamente venir a la iglesia, sentarse, cantar, escuchar un mensaje e irse a la casa. No es solamente eso. Asistir a la iglesia involucra otras cosas. ¿Ya? Eso de solo asistir a la iglesia se manifiesta generalmente en aquellos que son solamente oidores, oyentes de la palabra del Señor. Pero nosotros no somos oidores, no somos oyentes, sino que somos hijos de Dios, que crecemos, ¿no es cierto?, del aprendizaje de la palabra del Señor cada vez que nos reunimos. Como dice entonces que el congregarnos y compartir no es solamente asistir a la iglesia, ¿ya? Sino que también requiere, ¿no es cierto?, de que yo me involucre con el pueblo de Dios para el aprendizaje, para enseñar o para aprender también de la palabra del Señor y para compartir los testimonios que Dios me ha dado, ¿no es cierto? O para contar cuán grandes cosas
Dios ha hecho conmigo, para el fortalecimiento de otros, porque aún los testimonios son para eso, no son para gloriarnos, no son para que los hermanos nos aplaudan, no son para eso los testimonios. ¿Son para qué? Son para que el que escucha sea fortalecido con ese testimonio, ¿verdad? Si escuchamos a un hermano que dice, hermano, el Señor transformó mi vida, el Señor me hizo de nuevo, yo no era así antes, y eso a mí me fortalece escuchar eso, fortalece mi fe en el corazón, ¿verdad? En Hechos, capítulo 4:32, también dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y mire, tan grande era la unidad que tenían los hermanos que dice, y continúa diciendo ahí el texto, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas le eran comunes. Qué difícil es que la iglesia de nuestros tiempos llegue, ¿no es cierto?, a esa condición de la iglesia primitiva. Tal vez por la estructura misma de la sociedad que nosotros tenemos, o sea, individualista y consumista, ¿verdad? Sería muy difícil hoy día que esto se repitiera en nuestros tiempos. No fue fácil tampoco en la época apostólica, pero sin embargo se dio en esa época. Dios no pide que hagamos eso hoy día, pero deja como un ejemplo tremendo, ¿no es cierto? Esta unidad que tenían los hermanos. Que imagínense ustedes que decían, ninguno decía que las cosas que tenían eran suyas, porque las cosas las tenían en común, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido eso? ¿No es cierto? Y no habían mayores disensiones. Pero hubo algunos, ¿no es cierto?, que no compartían esa idea. Acuérdense ustedes el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que no compartían esa idea ellos? Y sin embargo, como no quisieron ser menos, ¿verdad?, para que los hermanos lo aceptaran, entonces vendieron la propiedad y no entregaron todo, sino que engañaron, quisieron engañar a los apóstoles. Dijeron, nosotros vendimos la propiedad, ahí está el valor de toda la propiedad, pero ellos habían guardado, ¿no es cierto? Y Dios castigó de manera severa a todos esos hermanos. Uno puede decir, pero bueno, pero ellos están en la libertad de venderlo, dar la mitad, dar la cuarta parte, dar la décima parte, lo que fuera, o no dar nada. Estaban en plena libertad. ¿Dónde estuvo el pecado? ¿No es cierto? Que ellos quisieron engañar al Señor. ¿Ah? Ese fue el pecado. Y Dios lo castigó de manera severa. Entonces, cuando nos congregamos, nos identificamos con todos aquellos que forman la iglesia, de tal manera que nos preocupamos y ayudamos unos a otros. Esto no se puede manifestar virtualmente. ¿Cómo voy a saber yo, ¿cierto?, qué hermano, cuál hermano, tal hermano tiene necesidad, ¿verdad? Si nos vemos a través de cámaras, y algunos ni siquiera encendían sus cámaras, me acuerdo que yo ni siquiera prendía la cámara, ¿verdad?, para verlo. Entonces, ¿cómo vamos a compartir lo que Dios nos da con los necesitados? Es más difícil. En cambio, de manera presencial, Dios nos da la posibilidad, ¿no es cierto?, de ser testigos de las necesidades de muchos de nuestros hermanos. Y el salmista, ahí en el Salmo 133, expresa esta coinonía del pueblo de Dios de la siguiente manera, diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. ¡Qué maravilloso! Hay momentos maravillosos dentro de la iglesia. ¿Cuáles son los momentos más maravillosos de la iglesia? Cuando todos estamos en armonía y nos queremos tanto uno al otro y participamos y nos tomamos un tecito, cualquier cosita, pero hay amor y armonía, ¿no es cierto? Esos son los momentos más hermosos que uno puede vivir dentro de esta comunión cristiana. Muchas veces eso dura poco, porque tenemos un enemigo que no descansa. El diablo siempre va a procurar, ¿no es cierto?, perturbar la paz de la iglesia. Siempre va a tratar de hacerlo. Debemos estar atentos a eso. Allí, en la comunión y la comunidad de los creyentes, en unanimidad, Dios derrama todo con esto. Dios derrama de su presencia y envía bendición y ojo y vida eterna. Así termina el salmista diciendo esto cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Y luego añade, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por lo tanto, mis hermanos, ¿es necesario congregarnos? Es necesario congregarnos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que sí, que yo necesito la congregación. Yo la necesito. Yo necesito ser alimentado y fortalecido por la palabra del Señor. Cada uno de ustedes lo necesita.
hay hermanos que no lo reconocen, ¿verdad? Y que no se dan cuenta de esta necesidad del Espíritu, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros. Al congregarnos, nos hacemos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia viva, de la iglesia militante, ¿no es cierto?, de esta tierra, la congregación de los santos, manteniendo la comunión, unidos, unánime juntos. De esa forma, ¿no es cierto?, nosotros nos hacemos partícipes del cuerpo de Cristo, de manera presencial, no online, pues, mis hermanos. Por eso debemos estar orando con nuestros hermanos, ¿no es cierto?, que la única posibilidad que tienen de escuchar la palabra del Señor es a través del internet. Aunque sabemos que no es suficiente, quisiéramos hacer mucho más por ello, pero no podemos, ¿no es cierto? Podemos orar para que nuestros hermanos que están lejos también puedan vivir esta experiencia maravillosa de pertenecer y de convivir, ¿no es cierto?, con el pueblo de Dios, con el cuerpo de Cristo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación, así, muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros, ojo con esto, los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. O sea, nadie puede decir, no, yo sigo al Señor solito nomás. No, es miembro de cada uno de sus hermanos que está aquí. Dios nos ha llamado para estar solo. Y 1 Corintios 12:12 dice, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Así también Cristo. Ese es el ejemplo que pone el Señor, ¿verdad?, para enseñar la unidad que debe tener el pueblo de Cristo. No somos independientes los unos de los otros. Nuestros hermanos que equivocan el camino, que no se congregan, están absolutamente equivocados. Dios no les ha llamado para estar solos. Dios no les ha llamado, ¿no es cierto?, para ser independientes del cuerpo de Cristo, porque ellos son parte del cuerpo de Cristo y no lo están reconociendo. Ahora, ¿por qué es importante también la iglesia, la vida de comunión? ¿Por qué? Porque necesitamos orden y necesitamos ser disciplinados también por mi hermano. Si yo me reúno solo en mi casa, ¿quién me va a disciplinar? Porque muchas veces ni nosotros nos damos cuenta de nuestros errores y de nuestros pecados. Necesitamos ser disciplinados y ser ordenados también en nuestra vida, porque muchos de nosotros llevamos vidas desordenadas. Y no me refiero a vidas de pecado, me refiero a veces a lo cotidiano, a ciertas vidas desordenadas en lo económico. Algunos gastan más de lo que ganan, algunas dueñas de casa descuidan a sus hijos, etc. Y eso es vivir una vida desordenada. Y eso lo aprendemos en la congregación también. También aprendemos a ser padres, madres, a ser administradores de nuestra economía. Eso lo aprendemos a través de la palabra del Señor en la iglesia, mis hermanos. No nos equivoquemos, ¿verdad? Y con respecto al orden y la disciplina, dice Efesios 5:21, que debemos estar sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Sujetos los unos a los otros. No independientes los unos a los otros, sino que sujetos. Yo dependo de mis hermanos también dependen de mí, porque somos un cuerpo. El apóstol Pablo lo describe, como decimos nosotros, con manzanita, ¿verdad? Sí, porque la oreja, ¿no es cierto?, dice, no es el ojo, dice, yo no soy del cuerpo. ¿Sí? Lo describe así con varanillo, ¿no es cierto?, para que podamos entender nosotros. Que no porque yo soy un sabio en la palabra del Señor y soy el que más sabe en la iglesia, ¿no es cierto?, yo no necesito que nadie me enseñe, entonces para que yo ir a la iglesia me quedo en mi casa y estoy solo. No, Señor, ¿verdad? No es así. Somos miembros, los unos de los otros. Todos necesitamos, aún aquellos que son los intelectuales de la palabra del Señor, que en nuestra iglesia hay muchos. Hay muchos hermanos que saben mucho, que son teólogos en nuestra iglesia, que saben griego, que saben hebreo, ¿no es cierto?, que dominan doctrinas en la palabra del Señor. Yo me saco el sombrero con muchos de nuestros hermanos que hacen clases en el seminario, en Chillán, en Santiago, y que saben mucho. Nuestra iglesia se caracteriza por eso, de tener hermanos que saben mucho, de tener teólogos. Pero esos teólogos también necesitan ser exhortados por otros, porque esos teólogos a veces no tienen el don de la sabiduría, no tienen el don de exhortación. Necesitan, ¿no es cierto?, ser exhortados de parte de otros. Necesitan ser fortalecidos, ¿no es cierto?, con las simples palabras,
a lo mejor de algún hermano que pueda ser analfabeto, ni siquiera sabe leer, lo que Dios le ha dado la bendición de tener, ¿no es cierto?, el don de exhortar a sus hermanos, de poder llevar el consejo sabio de la palabra del Señor. En otras palabras, someterse es someterse por voluntad propia, reconociendo la autoridad de Dios en los ministerios. De esa forma nosotros nos sujetamos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, reconociendo los ministerios, que Dios ha distribuido ministerios dentro de su pueblo, ¿ya? Y esos ministros que estamos dentro del pueblo de Dios somos dirigidos por el Espíritu Santo. No somos perfectos, o sea, somos pecadores, pero somos dirigidos por el Señor para administrar la obra de Dios. Entonces, al congregarnos, nos sometemos al orden y a la disciplina establecida por el Señor. Fíjense ustedes, por eso, mis hermanos, cuando seamos reprendidos, cuando algún hermano, ¿cierto?, el pastor, algún anciano le diga, hermano, no está bien esto que usted hace, no se enoje, porque el congregarnos, ¿no es cierto?, conlleva también sujetarnos a la disciplina de la palabra del Señor, no solo de la iglesia, sino que la disciplina de la palabra del Señor, porque muchos a veces nos enojamos cuando somos reprendidos por nuestros hermanos y nos molestamos. ¿Qué es usted para decirme esto? ¿Acaso usted también no hace lo mismo? ¿Cierto? No, debemos sujetarnos, ¿no es cierto?, al orden y a la disciplina bíblica. Como el consejo que Pablo quería a Timoteo diciéndole, tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a quien lo soldado. Somos soldados, en cierto modo, ¿verdad? Porque un soldado tiene que dejar muchas cosas por amor, ¿no es cierto?, a su profesión, por amor a la patria. Hay carabineros, hay militares, ¿no es cierto?, que están en las fronteras por meses, lejos de su familia. Hay estos marinos, ¿no es cierto?, guardafaros, que están a veces años completos, ¿no es cierto?, aislados, en lugares casi inaccesibles, ¿verdad?, para llevar, ¿no es cierto?, el cometido que la patria les encomienda. El congregarse también trae, ¿no es cierto?, la bendición para cada uno de nosotros de ser discipulados, de ser enseñados en la palabra del Señor. Así como lo especifica en Hechos 11:26, cuando dice que y enseñaron a mucha gente los apóstoles, ¿no es cierto?, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Era fundamental para los discípulos de la era apostólica, ¿no es cierto?, el discipular a otros, enseñar la palabra, instruir de manera más especial, ¿no es cierto?, a los hermanos. ¿Para qué? Para que su fe estuviera fundada y firme, ¿no es cierto?, en la roca que es Cristo el Señor. Al congregarnos, el Señor trabaja con nosotros, hermanos, también, a través de la comunión, el orden y la disciplina, de tal manera que nos convertiremos en discípulos nosotros también para llegar a ser cristianos, ¿verdad? Para ser un cristiano debemos aprender. Jesús discipuló primero a los apóstoles, les enseñó, los instruyó y llegaron a ser apóstoles. Nosotros comenzamos siendo discípulos del Señor en nuestras iglesias, ¿verdad? Cuando llegamos a la iglesia, primero, ¿qué tenemos que hacer? Aprender la palabra del Señor, ser instruidos hasta que logremos la madurez espiritual. Entonces, ¿no es cierto?, el Señor, con su palabra, ya no nos llamará siervos, sino nos llamará como amigos, ¿verdad? Así como el Señor llamó también a Abraham. Y para recordar también Efesios 4:11-16, que dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y otros pastores y doctores. ¿Para qué? Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Y fíjense ustedes, aquí está el resultado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿a qué? A un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes
y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, nuevamente, ¿no es cierto? Aquí habla del cuerpo, de todos nosotros, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Qué importante es la congregación. Y la miramos como algo tan sencillo y tan simple. Y muchos blasfeman contra las iglesias. ¿Qué? Las iglesias están llenas de gente hipócrita. La iglesia es para sacarle plata a la gente, dicen otros, etc. Y algunos hablan con verdad también en eso. Al congregarnos entonces somos formados, desarrollamos el carácter de Cristo y crecemos de tal manera a través de la constante enseñanza y disciplina, ojo con eso, que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Crecemos y somos bendecidos no solo con la enseñanza cristiana de la palabra de Dios, sino también con la disciplina. La disciplina es importante. ¿Verdad? En pedagogía, mucho tiempo, ¿cierto? Que la enseñanza podía ser practicada sin disciplina, pero el ejercicio de la enseñanza sin disciplina en los últimos 10 años en nuestro país está dando frutos desastrosos con la juventud. Lo digo como profesor. ¿Ya? Hoy día, recién se está modificando, ¿no es cierto? Esto, el hombre está modificando su pensamiento con respecto a esto, porque la enseñanza sin disciplina no es efectiva. ¿Ya? Para que haya enseñanza efectiva, debe haber disciplina. Por lo tanto, la iglesia no está exenta de esto. La iglesia es importante, ¿no es cierto?, para nuestra enseñanza y para nuestra disciplina como hijos e hijas del Señor. Muchos de nosotros, hermanos, crecimos sin disciplina. Algunos hacíamos lo que queríamos. Yo conozco niños que hacen lo que quieren. ¿Conocen ustedes? Yo creo que también ustedes conocen niños que hacen lo que quieren, malcriados, ¿no es cierto?, sin disciplina. Bueno, muchos de nosotros también crecimos sin disciplina de tal manera que hoy día, siendo adultos, manifestamos un carácter deforme por no haber tenido disciplina, no aceptando autoridad de ningún tipo. Hoy día ustedes vean las calles, ¿cierto? El anarquismo contra las autoridades y todo, juventud. Juventud y juventud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa juventud no tuvo disciplina. Se le hizo un daño tremendo a esa juventud al no inculcarse, ¿no es cierto?, la disciplina para que fuesen formados como hombres y mujeres de bien en la sociedad. Entonces, a veces nosotros tampoco no aceptamos autoridad de ningún tipo y de esa forma nos comportamos entre el pueblo de Dios, a veces nosotros, ¿verdad? A veces entre los propios hermanos hay falta de respeto, hay miradas en menos y todas estas cosas que no deberían ser dentro del pueblo del Señor. Bueno, justamente esa es la característica, perdón, de quienes viven sin Dios en este mundo. Y para los que tienen dudas, ¿cierto?, de cuáles son las características de los que viven sin Dios en nuestro tiempo, podemos leerlas, ¿no es cierto?, ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 4, donde se nos dan las características del hombre y la mujer sin Dios, amadores de sí mismos. ¿Cómo es la sociedad hoy día? Amadores de sí mismos, ¿cierto? Vanagloriosos, soberbios, altivos, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites. Uno no se imagina que existe tanta cosa en este mundo, ¿no? Si no las enumerara el apóstol Pablo, no nos daríamos cuenta que todo esto se manifiesta, ¿no es cierto?, en la sociedad moderna también, por el pecado que hay en el corazón. Otra cosa importante también de la comunión cristiana y de la congregación es que somos tratados directamente de parte de Dios a través de la congregación. Esto te escribo, dice Pablo a Timoteo, con esperanza que iré pronto a ti. Pablo tenía la esperanza de ir pronto a visitar a Timoteo, porque Timoteo era su hijo espiritual. Quería discipularlo, instruirlo en las cosas del Señor.
Y si no fuere tan pronto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Miren, hermano, qué tremendo esto. ¿Qué es esta iglesia? Es columna y apoyo de la verdad. Por lo tanto, si usted menosprecia la iglesia, está menospreciando esta columna y este apoyo de la palabra de Dios. Así Dios llama, ¿no es cierto?, a la comunión de los santos, la iglesia de Cristo. Pablo aconseja a Timoteo que se comporte como es digno de un hijo de Dios en la iglesia. Lamentablemente, muchos han dejado de congregarse por el mal ejemplo de otros muchos también. Y eso es una realidad, aún en nuestra iglesia. ¿Cuántos dejaron de venir a nuestra iglesia por el mal comportamiento de nuestros hermanos? Incluyendo ese comportamiento los pastores o los ancianos, los líderes también. O sea, incluyamos todos, ¿verdad? Ahora, si bien es cierto, hay quienes no se han comportado bien en la iglesia, y eso no debemos desconocerlo, ¿verdad? Sin embargo, esa no es razón para dejar de congregar, mi hermano. No es razón. Los que han fallado son hombres, no Dios, ¿verdad? Hay varios de nuestros hermanos que antes de la pandemia y durante la pandemia no volvieron nunca más a la iglesia, enojados. ¿Por qué tal hermano me dijo esto? ¿Por qué tal hermano me dijo esto? Porque el pastor dijo esto. No volvieron nunca más. Hermanos, están errados. La palabra del Señor es bien clara, ¿cierto? No es razón. Esa para dejar de congregarnos. Y les voy a explicar por qué no es razón. Dios usa esto para tratarnos. Usa las diferencias y los pecados dentro de las iglesias para tratarnos y formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, como piedras vivas. Formamos la iglesia viva de Cristo. Dios nos está formando a través también de estos dolorosos y malos ejemplos que podemos ver, a través de estas divisiones que podamos tener entre nosotros. 1 Pedro 2, 4, 5 dice, al cual llegándonos piedra viva, reprobada ciertamente de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Y luego también añade la palabra del Señor diciendo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañas de misericordia. ¿De qué otra manera uno puede decir y expresar con palabras en nuestro idioma? Te amo con todo mi corazón. ¿Ah? Sino como lo dice Pablo, de entrañas de misericordia. ¿Ah? ¿Qué expresión más grande es? Así debemos estar vestidos nosotros, de estas entrañas de misericordia, de bondad, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Y luego dice, sufriéndoos, que quiere decir soportándonos. ¿Ah? Eso quiere decir, sufriéndoos los unos a los otros. Y luego dice, y perdonándoos los unos a los otros, algunos tuvieron queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo nosotros. ¿Ah? O sea, aún, ¿no es cierto?, en las dificultades y en los problemas y en los pecados dentro de la iglesia, Dios nos enseña. Y Dios fortalece nuestra fe. Dios trata con nosotros, aún en eso, ¿verdad? Por lo tanto, quien no soporta eso y se va de la iglesia es porque no está soportando el trato que Dios le está dando por algo, ¿no es cierto?, en su vida. Fíjense ustedes, nuestro Señor Jesucristo también se congregó, siendo rey de reyes. Él no necesitaba congregarse. Ni menos ir a una sinagoga donde los fariseos eran hipócritas, ¿no es cierto? Ni menos ir al Señor, donde el pastor es un hipócrita. ¿Ah? No, el Señor iba a una iglesia donde los predicadores eran hipócritas. Ejemplo nos ha dado el Señor. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿no es cierto? Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, para poner libertad a los quebrantados. ¿Y cuándo pasó eso? Cuando Jesús fue al templo. Y le dieron que leyera el profeta Isaías. Y el Señor leyó el profeta Isaías en el templo, así como algunos de ustedes, ¿no es cierto? De repente algún hermano de los seminaristas puede decir,
Hermano, ¿usted puede leer la lectura devocional? Ah, qué bonito, ¿no? Cuando lee la lectura devocional y la va a leer el hermano o la hermana tal. Qué bonito, para que lo practiquemos también. ¿Ya? Bueno, el Señor se paró adelante, ¿no es cierto? Porque era su costumbre ir al templo desde niño. No olvidemos que María y José también acudían al templo y llevaban a Jesús cuando era un niño. Era la costumbre. Jesús tenía la costumbre entonces de ir al templo o a la sinagoga desde pequeño, aunque los predicadores realmente no eran personas ejemplares. No podemos decir que los fariseos eran ejemplares. Si el mismo Señor después les dijo, fariseos hipócritas, sepulcro blanqueado. Imagínense ustedes, ¿qué clase de predicador es ese? Un sepulcro blanqueado, un hipócrita que está predicando, que está enseñando la palabra del Señor, y el Señor que los conocía, los demás a lo mejor no tenían idea, porque el Señor conocía el corazón. Y el Señor podría haber dicho, ¿y qué hoy de la sinagoga si yo lo conozco? No voy, ¿verdad? Es lo que piensan muchos hermanos. No voy a la iglesia porque ahí está tal persona, porque está tal. Yo lo conozco, ¿cómo es? No voy. El Señor nos dio ejemplo, hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Así dice el salmista en ese salmo mesiánico 22, que es inspirado, ¿no es cierto? Y que es el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es un salmo mesiánico, porque es el espíritu de Cristo, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré, aunque el predicador sea un fariseo hipócrita. Ejemplo tenemos, mis hermanos. El Señor adora a Dios junto a los que en la congregación adoran al Señor también. Así debemos hacerlo nosotros. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, dice Hebreos 2, 11 y 12. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos llama hermanos, imagínense. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación de la pareja. Tremendo ejemplo nuestro Señor Jesucristo. No tenemos excusa para alejarnos de la comunión y de la coinonía de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque tal hermano me miró feo, que tal hermano me dijo esto, porque el pastor es aquí, porque el pastor es allá. No tenemos excusa, hermano. No tenemos excusa. Porque el que prometió, nuestro Señor Jesucristo prometió estar donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Así lo dijo el Señor en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Qué maravilloso, ¿verdad? El Señor en medio nuestro, aún con todas nuestras imperfecciones, aún con todos nuestros pecados, mis hermanos, si somos pecadores, tenemos muchos defectos. Tal vez alguno de ustedes ha visto muchos defectos en mi vida también. Alguno de ustedes podría decir, ¿qué necesidad de ¿no es cierto? Si yo lo he visto en este defecto. A lo mejor puede ser, ¿no es cierto? Pero no es excusa, porque debemos acudir a la comunión del pueblo de Dios, ¿no es cierto?, para ser bendecidos y para ser enseñados y disciplinados, ¿no es cierto?, por la santa palabra de nuestro Señor. Así que si Jesús, a pesar de los defectos de los líderes y de quienes se rodeaban en el templo, siempre tuvo la costumbre de congregarse buscando a Dios en la congregación, tal y como lo hacía en lo privado, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo entonces? ¿Por qué nosotros no podemos congregarnos también a pesar de los defectos de nuestros hermanos? Debemos hacerlo. Y para terminar, quiero terminar con Hechos 9:31, que da la característica de este pueblo del Señor. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Al congregarnos, mis hermanos, nos edificamos mutuamente. El Espíritu Santo nos enseña y fortalece, y el Dios de los cielos nos bendice. ¿Verdad? Porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Hermano, cuando se reúne el pueblo de Dios, hay vida eterna. Puede echar un alma no salvada, escucha la palabra del Señor
y obtiene la salvación de todos sus pecados. ¿Dónde? En la congregación de los santos. Cuando está la comunión, ¿no es cierto? El pueblo de Dios manifestándose de esta forma. Así que nunca más nosotros menospreciamos el congregarnos. Como dice la palabra del Señor, como algunos tienen por costumbre. Hay hermanos que se pierden por años en las iglesias, mi hermano. ¿Cómo podemos vivir un cristianismo sin el pueblo de Dios por años? ¿Qué cristianismo llevamos? ¿Un cristianismo cómodo? Un cristianismo teórico. Porque es en la comunión cristiana donde Dios forma a sus hijos, con las cosas buenas y con las cosas malas, ¿verdad? Por lo tanto, quienes no se quieren congregar e insisten, ¿cierto?, en conectarse a través de Internet, llevan un cristianismo cómodo. No sé qué cuesta ganar al Señor. No digo que estos son salvos, ¿no es cierto? No estoy diciendo eso. Pero el Señor pedirá cuenta también de toda esa. El Señor nos bendiga, mi